Señor portavoz, confío en usted, en la conversación que hemos tenido hoy día 22, de que todo salga al pie de la letra como usted me ha comentado por teléfono. Solamente queremos el dinero limpiamente. Y hago sobre el dinero a una puntualización de que el dinero sea en billetes usados. Repito, billetes usados de 5.000 y 10.000 pesetas. No queremos errores como anteriormente. Y dejemos el pasado, como usted bien claro me lo ha especificado. También quiero referir a que cuando tengamos en nuestro poder el dinero, en nuestro poder, repito, el dinero, llamaremos a la familia donde puede localizar a su hija, pero siempre y cuando hayamos obtenido el dinero y lo hayamos comprobado. Si no se cumplen todos nuestros requisitos, no habrá más negociación. Es la voz de Emilio Muñoz Guadix, presunto cerebro del secuestro y ejecutor del asesinato de la joven Anabel Segura. Es parte de una grabación que los secuestradores hicieron llegar a la familia en una cinta magnetofónica con las condiciones del rescate y que hoy han podido escuchar por primera vez aquí en Antena 3 Televisión. Fue grabada el 22 de junio de 1993 y recibida 2 días después en la casa de los Segura. Desgrana con pavorosa frialdad las exigencias de los raptores. Ya hacía casi 2 meses que Anabel había desaparecido, pero por aquel entonces casi nadie podía imaginar que la joven estaba muerta y enterrada entre los escombros de una antigua fábrica de ladrillos en la provincia de Toledo. Tras el siniestro engranaje de muerte, los presuntos autores, Emilio Muñoz y su socio Cándido Ortiz Añón, junto a la esposa de Emilio, Felisa García Campuzano, quien simuló la voz de Anabel en otra grabación que también fue enviada a los padres de la joven. Los 3 se sentarán en el banquillo para responder ante la justicia y ante la sociedad española, que a lo largo de muchos meses siguió paso a paso aquel drama entre la perplejidad, la angustia y el espanto. Si hay algo que ha impresionado a todos los que han mantenido algún contacto con el principal acusado, Emilio Muñoz, es la frialdad con que reconoce los hechos y la explicación que de ellos da. Una explicación tan particular como espeluznante. Tenía 37 años. Hacía 6 que se había trasladado a Pantoja, Toledo, con su mujer, Felisa. Esta atendía una churrería en los bajos de la vivienda familiar. Una fuente más de ingresos para hacer frente a las numerosas deudas contraídas por su marido. En aquel momento debía exactamente 2 millones de pesetas. Y además, poder sacar adelante a sus 4 hijos. Cada día, Emilio se trasladaba a Madrid con su furgoneta, una Ford Courier de color blanco, para realizar trabajos de mensajería. Aficionado a las motos y al póker, solía hacer gala de mal carácter y cierta violencia, apuntando un trasfondo de personalidad que un psiquiatra forense, tras entrevistarse con él en la prisión de Valdemoro, definiría de forma concluyente. Se trata de un psicópata explosivo y desalmado. Ante ese mismo psiquiatra, Emilio resume aquel espanto en pocas palabras. Fue un negocio que salió mal. Y tras explicar con suma frialdad cómo asesinaron a Anabel Segura, añade: somos culpables porque nos han cogido, si no seríamos inocentes. Don Tomás Ortiz, prestigioso psiquiatra y médico forense, apunta a las claves psicológicas de tan sorprendente actitud. Este tipo de personas no se arrepiente. Yo le he dicho a usted al principio que este tipo de personas, los sentimientos de conmiseración, de solidaridad,
de amor al prójimo, etcétera, etcétera, los tienen anulados prácticamente. Entonces nadie se puede arrepentir de algo que empieza por no sentirse culpable de ello. El arrepentimiento en estos individuos suele ser un arrepentimiento literario, meramente pragmático, en muchos casos tendentes a una posible mejora en su condena, etcétera, etcétera. Pero in pectore, en el sentido, por ejemplo, pues de San Agustín en las Confesiones, en el sentido de el arrepentimiento que produce dolor a la persona que se arrepiente por su conducta, en estos individuos, y yo tengo experiencia de ellos, no hay que pensar en ello. Probablemente él tome una actitud más o menos histriónica, más o menos literaria, trate de justificar su conducta como consecuencia de los apuros económicos, de los problemas de la vida, de lo dura que es la existencia cotidiana, pero todo esto será una justificación porque evidentemente este hombre pondrá en marcha sus mecanismos de defensa del yo, pues como los podríamos usted o yo en unas circunstancias, no digo parecidas, pero en fin, en unas circunstancias adecuadas. La terrible historia empezó un mes de abril de hace 5 años. Ha pasado bastante tiempo, pero creo que la mayoría de ustedes, y les puedo asegurar que también la mayoría de nosotros, los periodistas que seguimos informativamente aquellos sucesos, tenemos muy vivo el recuerdo de la tensión, la incredulidad y el espanto que rodearon el secuestro y asesinato de Anabel Segura. Durante más de 2 años, las investigaciones policiales, los comunicados de la angustiada familia, las movilizaciones populares, se llegaron a convertir en algo casi dramáticamente cotidiano. Las excavadoras en un fondo de imágenes confusas y la confirmación del hallazgo macabro cerraron un capítulo de aquel luctuoso suceso. Ahora se abre el que corresponde a la comparecencia ante la justicia de los 3 presuntos implicados. Entre medias, además de los hechos que el tiempo y la información nos han permitido reconstruir, en la sección de sucesos y tribunales de noticias de Antena 3 hemos logrado hacer acopio de datos, informaciones policiales, declaraciones de los presuntos asesinos, que confiamos les ayudarán a comprender lo que a la distancia casi percibimos como una cruel pesadilla. Vamos a recordar todo aquello y a tratar de organizar las piezas del puzzle informativo. Será después de la publicidad. Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, de profesión fontanero, conciertan una cita en la localidad madrileña de Navalcarnero el 12 de abril de 1993. Por aquellos tiempos, ambos atraviesan una difícil situación económica. Se dirigen en una furgoneta blanca, marca Ford Courier, matrícula Madrid 6074 NH, propiedad de Emilio, hacia la capital. Llegan a La Moraleja, una lujosa zona residencial al norte de Madrid. Allí residen políticos, famosos, deportistas de élite y personas adineradas. Cándido Ortiz, al que apodan el Candy, conduce el vehículo con el que dan vueltas a las urbanizaciones en busca de su presa. Quizá una joven de familia multimillonaria a la que posteriormente puedan exigir una fuerte suma de dinero como pago del rescate. Alrededor de las 2:30 de la tarde, Anabel tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de Emilio y Cándido. Hacía footing a tan solo unos 800 metros de su casa en la urbanización Intergolf de La Moraleja. Lleva unos pequeños cascos para oír música. En ese momento, Anabel contaba con 22 años y estudiaba 4º de Ciencias Empresariales Europeas en la Universidad Privada de Licade. Emilio y Cándido paran la furgoneta junto a Anabel y la abordan preguntando por una calle. Rápidamente agarran a la joven e intentan meterla en la furgoneta. Ella grita y ofrece resistencia. Es una chica alta y fuerte. Los secuestradores sacan un cuchillo y obligan a Anabel a introducirse en el vehículo, que arranca con gran rapidez. En el suelo quedan tirados el Walkman y la sudadera que llevaba anudada al cuello. Solo hubo un testigo, el conserje del colegio escandinavo, que, alertado por los gritos de socorro de una mujer, se asomó a la calle. Pero su testimonio sirvió de poca ayuda a la policía, ya que solo alcanzó a ver una furgoneta blanca ocupada por 2 hombres. Nada respecto a modelo o matrícula. En un intento desesperado de los investigadores, incluso fue sometido a sesiones de hipnosis para que intentara recordar los números de la placa del coche. Aquella tarde y noche, la urbanización Intergolf de La Moraleja era un hervidero de coches policiales. Al principio se especulaba con la posibilidad de una acción terrorista, pero la hipótesis fue descartada casi de inmediato. A pesar de que residían en una zona cara y gozaban de una posición económica desahogada,
Carecían de una fortuna que justificara que una banda terrorista o profesional se hubiera fijado en ellos. El cabeza de familia, José Segura Nájera, en aquella época era consejero delegado y director general de la compañía Lurgi Española, empresa dedicada al estudio y desarrollo de procesos de ingeniería y a la construcción de plantas industriales, en caso alguno un potentado. Barajando todas las posibilidades, la verdad es que nosotros no tenemos problemas con nadie, somos una familia que nos encontramos en unas condiciones normales de vida. Mi hermano, pues una persona que está trabajando y todo lo que hoy tiene, pues fruto de su trabajo, de dedicación y de constancia. Descartada la tesis terrorista, se hizo cargo de la investigación la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Al frente de ella, el comisario Juan Antonio González. Hoy, después de 5 años, el recuerdo de Anabel permanece inalterado en la memoria de este experimentado policía. Desde entonces, ha ocupado varios despachos en diferentes destinos. En todos ha ido colocando en lugar preeminente el retrato enmarcado de Anabel con un gracias en una de sus esquinas que la familia le regaló cuando el caso se cerró policialmente. Lo primero que nos extrañaba era que Anabel Segura pues había venido de viaje el día anterior, que había salido a correr a una hora que no lo hacía periódicamente y que no tenía el dinero ese que, como usted ha dicho, pues una víctima de un secuestro siempre se sobreentiende que cuando es de carácter económico, el poder económico para poder rescatar a la víctima. Todo eso lo poníamos sobre la mesa y por eso una de las hipótesis que barajábamos es que hubiera sido un secuestro al azar, es decir, un secuestro que las personas hubieran ido a ese lugar y pensando que allí podían secuestrar a alguien por lo que podían conseguir una rentabilidad económica, si se puede decir así. Pasan las horas y los días. La incertidumbre en el domicilio de Anabel es lacerante. Toda la atención se concentra en el teléfono. La primera llamada se produce 2 días después del secuestro, el 14 de abril de 1993. Los captores exigen al padre de Anabel 150 millones de pesetas por el rescate. Esa misma noche, la noticia salta a la opinión pública. Los secuestradores de Anabel Segura llamaron 13 veces a la familia. Siempre habló Emilio, excepto en 2 ocasiones en que lo hizo Cándido Ortiz. Los secuestradores hicieron 13 llamadas a la familia en distintos periodos de tiempo. Incluso analizamos el horario y el día en el que se producían las llamadas por si eso nos podía llevar a algún sitio. El 24 de junio de 1993, estos individuos enviaron una cinta grabada con la supuesta voz de Anabel a través del correo. Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós. Los secuestradores aprovecharon el envío para exigir de nuevo los 150 millones de pesetas, pero aquel resultaría el último contacto con la atribulada familia, que en su confusión creyó identificar como fidedigno el mensaje de Anabel. En realidad, se trataba de la voz impostada de Felisa García Campuzano, la esposa de Emilio Muñoz, quien sostiene que lo hizo ante las presiones y amenazas a las que su marido la sometía. Pero usted no sabe a lo mejor por qué puso la voz, ¿eh? Si usted viene ahora mismo, a lo mejor le cogen un cuchillo, yo le estoy poniendo esta. Un cuchillo, se lo ponen en el cuello y si no graba usted, no es usted, ¿qué pasa? Las pesquisas policiales no cesaron un solo instante durante los casi 2 años y medio que transcurrieron entre el secuestro de Anabel y la detención de los sospechosos. Un dilatado periodo jalonado por duras circunstancias. Los peores momentos fueron cuando los secuestradores dejaron de tener contacto con la familia, se hizo el silencio más absoluto y los secuestradores no daban señales de comunicación y eso hizo que todavía nuestra preocupación fuera mayor. La familia de Anabel Segura aprendió a vivir con la angustia y el dolor cotidianos. No se podía perder la esperanza, pero pasaban los días y los meses. Las 2 citas pactadas con los secuestradores para hacerles entrega del dinero fracasaron. El portavoz de la familia, Rafael Escuredo, acudió primero al kilómetro 126 de la Nacional 2, en el desvío al pueblo de Sauca, con los 150 millones de pesetas en billetes usados. Los secuestradores no dieron señales de vida. Tampoco lo hicieron cuando el mismo Rafael Escuredo se presentó en el lugar de la segunda cita,
el kilómetro 160 de la carretera comarcal 400, cerca de Cuenca. En ambos casos, Emilio y Cándido no se hicieron visibles porque sospechaban que la policía tenía controladas las zonas. Tras su detención, especificaron que fue el ruido en la lejanía de un helicóptero lo que les hizo desistir. La familia empezaba a desesperarse y llegó a contratar los servicios de una empresa extranjera, Control Rich, especializada en la resolución de secuestros, pero, por supuesto, sin resultados. El silencio de los secuestradores debía resultar abrumador y el entorno familiar de Anabel decidió lanzar un nuevo llamamiento. Ellos tienen que estar convencidos que ningún padre puede arriesgar a su familia por el incumplimiento de un compromiso tan serio como sería el compromiso del canje de Anabel por un importe de dinero que ellos pidieron. Y entonces yo le diría a los secuestradores que basta ya en esta situación, que se levanten si están en una silla y escriban, o que cojan el teléfono, que se dirijan a los teléfonos que ellos saben, a los teléfonos de la casa de mi hermano, a mis teléfonos, a los que ellos saben, que se dirijan ya de una vez para siempre, que fijen las condiciones y el sitio y que inmediatamente se procederá a la entrega de la parte que ellos han pedido y que se procederá a recoger a Anabel. Pero que no demoren más porque a nadie conduce esto. Comenzaron a surgir movilizaciones populares y se creó una plataforma para la liberación de Anabel que convocó multitudinarias manifestaciones de solidaridad. En una de ellas, más de 3.000 personas recorrieron a pie los más de 8 kilómetros que separan la localidad de Alcobendas del domicilio de la muchacha para pedir su liberación. A aquella manifestación acudieron los padres de la joven en compañía del portavoz y amigo de la familia, el expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. La pongan en libertad, que entiendan que ha transcurrido el tiempo suficiente, que hay procedimientos porque hay caminos directos o indirectos para establecer el contacto que haga posible el acuerdo y que cuanto antes lo hagan, yo creo que antes acabamos con este dramático asunto. Aquella tarde, la madre de Anabel no pudo soportar más el silencio que llevaba guardando durante meses, y aunque solo por unos segundos, el corazón estalló en la única petición posible. Que la suelten, que necesito a mi hija. El padre, José Segura, nunca perdió el control, la cordialidad y la aparente serenidad. Huyó sistemáticamente de la publicidad, pero siempre encontraba un momento para atender una llamada o unas visitas de los periodistas. Solo en contadísimas ocasiones rompió el silencio públicamente. Querida hija, si me puedes escuchar en estos momentos, quiero transmitirte que tu madre, Sandra y yo, a pesar del sufrimiento que tu ausencia supone para nosotros, nos mantenemos con la entereza suficiente para afrontar tu secuestro y vivirlo minuto a minuto, estando dispuestos a hacer lo posible e imposible para que regreses pronto con nosotros. No pierdas la esperanza, Anabel, te queremos. José Segura se decidió a escribir un diario los pocos días del secuestro de su hija. Todas las semanas realizaba algunas anotaciones y en otra ocasión volvió a romper su persistente mutismo para leernos unos párrafos de aquel diario. 14 del 8 de 1994. Semana enormemente movida. La prensa, como siempre, se ha mostrado muy colaboradora e interesada. En esta semana se cumple el tristísimo récord. El secuestro de Anabel es el más largo de la historia de España. Mientras ocurría todo esto, los agentes encargados del caso no cejaban en sus investigaciones y pesquisas. Seguían cualquier pista que encontraban, pero todo resultaba inútil. También se difundieron retratos robot de los secuestradores con el mismo nulo resultado. Además, poco después, se pidió la colaboración ciudadana y se habilitó un número especial de teléfono donde la gente podía llamar para facilitar alguna pista fiable sobre el paradero de Anabel Segura. Queríamos hacer una llamada de una petición de colaboración y de ayuda a los ciudadanos y ciudadanas de este país que puedan aportar algún dato tendente a resolver el ya largo tema del secuestro de Anabel Segura. Hemos puesto a disposición de todos ellos y de todas ellas un teléfono 900, gratuito por supuesto, y en el que les rogamos que transmitan toda información, todo dato, todo indicio, todo aquello que entiendan que pueda ser susceptibles de cooperar con la policía para resolver este asunto.
El 11 de noviembre de 1994, los responsables policiales decidieron hacer pública la voz de uno de los secuestradores, con la esperanza de que alguna persona pudiera identificarla. También se puso a disposición de los ciudadanos un nuevo número de teléfono con la misma grabación y voz. Por último, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 30 millones de pesetas a quien aportara datos fiables. La cifra se sumaba a los otros 30 que ya había ofrecido la familia Segura. La voz del secuestrador empezó a sonar obsesivamente en los hogares españoles. Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor. Que se encuentra en perfecto estado. ¿Entiende? Absolutamente nada. Su seguridad depende de usted. Ahora, escúchame con atención. No lo quiero repetir. Y repito, y perdóname, digamos, oportunismo, perdón, o digamos, mejor dicho, que sea tan retiradamente poco pesado. Esta situación nos está complicando mucho y está poniendo en peligro nuestra pequeña organización de delincuencia organizada, que se cree que todo sabe. Y para mi humilde opinión, sabe menos que pimientos colorados. Espero que no haya ninguna. Serán lágrimas para algunos y para otros un golpe más. Previamente, la policía había efectuado unos análisis de las voces utilizando las técnicas existentes más sofisticadas en busca de cualquier detalle de utilidad para la investigación. Consiguieron algunos datos. En algún momento de las grabaciones se escucha la voz lejana de un niño, el timbre de una puerta e incluso se llega a pensar, como más tarde se verificó, que la expresión utilizada de pimientos colorados es propia, entre otros lugares, de la zona de Castilla-La Mancha. En los teléfonos de la policía se recibieron más de 20.000 llamadas, que en su mayoría resultaron ser realizadas por perturbados y estafadores. Fueron tantos que ya casi ni los recuerdo, porque no recuerdo los casos concretos, pero hubo varias detenciones y nos hicieron movernos prácticamente por todas las provincias de España, haciéndonos acudir a falsas entregas y lo dramático de esto es que se daban unas falsas esperanzas, sobre todo a la familia, porque procurábamos seguir sus instrucciones para tratar de esclarecer lo que había detrás de esas llamadas, pero por desgracia todas las llamadas que hubo fueron todas falsas. La policía llegó a comprobar finalmente unas 3.000 llamadas recibidas. La colaboración ciudadana dio por fin sus frutos y una de esas llamadas puso a las fuerzas policiales tras la pista de Emilio Muñoz. Fue realizada por una persona que todavía hoy permanece en el más absoluto de los anonimatos. Seguramente cobró la recompensa, aunque oficialmente nadie quiere hablar sobre ese asunto. En los medios de comunicación se apuntó incluso a que la persona que dio esa pista no era otro que el hermano de Emilio Muñoz. A Emilio se le sometió a una estrecha vigilancia, a él y a todos con los que se relacionaba. Con autorización judicial se pincharon varios teléfonos. Estaban convencidos que tenían frente a ellos al hombre que buscaban. Por fin habían dado con Anabel. En algunos de esos pinchazos telefónicos se registran varias conversaciones que mantiene Felisa García con Alfonso Muñoz, hermano de Emilio. Es la prueba definitiva. Felisa le confiesa que su marido había asesinado a Anabel. El 28 de septiembre de 1995, miembros de la Brigada de Policía Judicial, al mando del comisario Juan Antonio González, detuvieron a 3 sospechosos, 2 hombres y una mujer. Comienzan los interrogatorios y rápidamente se derrumban confesando el crimen. Aquel 12 de abril, tras introducir a Anabel en la furgoneta, Emilio y Cándido deambularon durante varias horas por carreteras de Madrid y Ávila, mientras trataban de averiguar detalles respecto a la familia y su patrimonio. Sobre las 11 de la noche, llegan a la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Sacan a Anabel de la furgoneta y la encierran en una habitación atada de pies y manos. Ambos, según el fiscal, comienzan a discutir sobre el destino de la joven. No han previsto su custodia y, por añadidura, Anabel ha visto sus rostros. Podría reconocerles. Finalmente, deciden matarla. Para el crimen ataron una cuerda al cuello de Anabel. Emilio, en sus charlas con el psiquiatra, lo relató de esta forma. Con una soga la estrangulamos. Ella se quedó quieta y no miró la cuerda. Estaba absolutamente callada. Estaba de pie y cayó. Tardó en morir 1 o 2 minutos. Aunque las versiones de Cándido y Emilio eran contradictorias, la policía inició las excavaciones en el lugar señalado. Lo veremos en unos instantes tras la publicidad.
Queremos realidades, queremos conocer sus problemas. Nos preocupa mucho su salud, más que la propia salud, nuestra palabra de honor. Mi vida, la alegría. Porque la vejez debe ser una ilusión. De mis días. Ya saben dónde nos tienen. En Antena 3, Tico Medina presenta un programa para disfrutar de la vida. Mayores sin reparos, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde aquel momento en que llegaste a mí. A las 11:30 de la noche del 28 de septiembre de 1995 se iniciaron las excavaciones en el lugar indicado por Cándido Ortiz. Él estaba allí, de pie, en la oscuridad, junto a los mismos policías que le habían detenido y la juez de guardia de Illescas, pero la búsqueda no produce resultados inmediatos. Cerca de las 3 de la mañana llega acompañado por otros agentes Emilio Muñoz Guadix. Las tareas de búsqueda son muy complicadas. La antigua fábrica de cerámica, conocida como La Milagrosa, había sido derruida hacía 2 años. El único punto de referencia, una chimenea de ladrillo rojo de 15 metros de altura. Era lo único que aún quedaba en pie. Los operarios de las máquinas excavadoras tuvieron que mover varias toneladas de tierra, ayudados por potentes focos instalados por la policía. A la mañana siguiente, minutos antes del mediodía, los equipos de búsqueda daban con el cadáver de Anabel. La noticia corre como la pólvora y representa un auténtico mazazo para la opinión pública. En Pantoja, donde vivía Emilio, y en Escalona, lugar de residencia de Cándido Ortiz, el desconcierto se mezcla con el asombro y la incredulidad. Cuando ve una gota de sangre, es muy escrupuloso en ese aspecto, pero muy escrupuloso. Se cae pero redondo. Es imposible que él haya podido hacer eso. Yo no sé qué ha pasado aquí, pero es imposible. Posible. Yo sé que él no ha sido. Yo sé que él no ha sido. Ahí tiene que haber algo más. Porque él no ha sido. Incapaz de hacer una cosa así. Es incapaz, pero incapaz. Incapaz. Yo llevo 16 años casada con él y nunca le he visto ir a hacerse un análisis de sangre solo del miedo que le da. Es lo que te estoy diciendo, que no lo sé. No lo sé. Hombre, yo lo siento mucho por esa familia. Yo sí. Con todo corazón. Que la muchacha no tiene culpa de nada. Es igual que si, por ejemplo, mata a uno de mis hermanos. Nosotros no tenemos que ver nada. Que lo paguen con el que lo ha hecho, ya está. Y fuera, que todos no somos iguales. El 30 de septiembre de 1995, 2 días después de haberse producido el arresto de Emilio, Felisa y Cándido, y de haber sido interrogados, los 3 salen de las dependencias de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Les trasladan a los juzgados de las localidades donde se produjeron las detenciones. Así, Felisa García fue trasladada hasta el juzgado de Illescas, en Toledo, su marido, Emilio Muñoz, a los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, y Cándido Ortiz a los del pueblo de Torrijos. Todos ingresan en prisión. Estos jueces se inhibieron del caso y mandaron las declaraciones al juzgado de Alcobendas, en Madrid, que llevó desde el primer momento la denuncia por la desaparición de Anabel Segura. Finalmente, el juzgado de Illescas asumió la instrucción porque es en su demarcación donde se encontró el cadáver. En varias de estas localidades se producen manifestaciones espontáneas de dolor a las pocas horas del descubrimiento del cadáver de la joven. Más tarde, en alguna, como es el caso de Numancia de la Sagra, se pondría el nombre de Anabel Segura a una de sus calles. El 6 de octubre de 1995, los restos de Anabel Segura reciben sepultura en el cementerio de Nuestra Señora de la Paz, en La Moraleja. Miles de personas acompañan la comitiva fúnebre, sobrecogidos por el dolor, la incredulidad y la furia contenida.
Hace más de 2 años que Anabel Segura descansa en paz. La justicia y la sociedad tienen aún por delante ese capítulo final, ese último capítulo que supone el juicio contra Emilio, Cándido y Felisa. La Fiscalía razonará acusaciones y las defensas argumentarán en distintos sentidos. Los testimonios de los abogados defensores adelantan lo que previsiblemente serán sus líneas de trabajo jurídico. Emilia Zaballos fue hasta hace muy poco defensora de Emilio Muñoz, pero de mutuo acuerdo con su hasta entonces cliente, decidió abandonar su defensa. Ella es, sin duda, una de las personas que mejor conocen a este individuo. Creo que nadie encuentra la forma de actuar de estas personas, no le encuentra lógica alguna. Yo sí que puedo manifestar lo que Emilio me ha transmitido. El móvil es única y exclusivamente económico. Ellos estaban sumergidos o estaban inmersos en una situación económica muy crítica, con lo cual necesitaban alguna forma de salir. Él se encontraba muy agobiado por la esposa, que necesitaba cubrir los gastos, bueno, pues esas situaciones que se crean a nivel familiar, y eran presiones psicológicas, pero de una manera muy... que ni siquiera pues, podían decirse que la esposa hace un buen trabajo. Y eso le lleva a él a tomar cualquier solución a este problema, y una de las soluciones, pues, desde luego, la que elige él, que es la menos idónea, y es la que le lleva a estos resultados que ahora mismo está. Pero es un móvil económico, única y exclusivamente, por lo menos por lo que yo puedo desprender del trabajo que he realizado y de las manifestaciones que él me ha hecho. Son dos personas que deciden ejecutar unos hechos, y esos hechos se les van de las manos. O sea, ellos lo que tienen, en cierta medida, pues premeditado o tienen planeado es detener a una persona, una detención ilegal durante un periodo de tiempo, y conseguir a cambio una cantidad de dinero. ¿Qué sucede? Que esto no se desenvuelve de esa manera, sino que se encuentran con una persona a la que no tienen previsto dónde tenerla alojada, cómo alimentarla, nada, porque se supone que iban a ser horas o días, pero muy pocos días. Entonces, ante esa situación, creo que sobre la marcha es lo que les hace tomar las decisiones que van tomando. Según me manifiesta Emilio, las decisiones se toman conjuntamente. Prueba de ello es que no se habla nunca de un estrangulamiento, como se había dicho por parte de Cándido. Emilio habla de que se produce ahorcamiento, y eso sí es necesario 2 personas. Emilio sostiene que a la muchacha la ejecutaron entre los dos. Cándido afirma que lo hizo solo Emilio. Dice que él no se encontraba presente cuando fue estrangulada. Cándido es un amigo de Emilio, al que no ve hace mucho tiempo, y al que en un momento determinado Emilio le propone un negocio, obviamente ilegal, y que él cree que va a ayudarle a salir de los graves problemas económicos que le acucian, y accede a participar en ello. Luego los hechos desbordan las previsiones de Cándido y llegan a una situación que Cándido no solo no sabía que fuera a ocurrir, sino que desde luego entiendo que de haberlo sabido se hubiera opuesto rotundamente y no hubiera participado en ello. Cándido no tenía conocimiento de que se fuera a producir un homicidio. No sé si Emilio lo tenía o no, pero de luego no lo hubiera aceptado y se hubiera opuesto rotundamente. Participar en la detención ilegal, cierto que sí, y el resto no. Entonces Cándido ha jugado ese papel, el de alguien que en un momento determinado se ve involucrado en unos hechos en los que ni quería, ni buscaba, ni deseaba. El informe psiquiátrico de Cándido Ortiz, al que ha tenido acceso Antena 3, le describe como una persona dócil, sumisa, un gregario, capaz de negar sus opiniones ante amenazas. A lo largo de sus conclusiones corrobora que no sufre trastorno mental alguno, al igual que Emilio Muñoz. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Toledo tendrá que decidir sobre este y otros extremos, como el grado de culpabilidad de Felisa, la mujer de Emilio Muñoz, la mujer que imitó la voz de Anabel Segura en el mensaje grabado que recibió la familia. Felisa, tras un año de prisión, logró la libertad provisional en octubre de 1996. A la salida de la cárcel, realizó algunas declaraciones a los medios. Yo, como no tengo nada que ocultar ni nada, y yo sé que soy inocente de todo, yo no estoy preocupada por el juicio. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, así es que yo tengo que seguir para adelante. Nosotros tenemos la separación. Y yo de él no quiero saber nada, absolutamente nada. Ahora mismo sacar adelante a mis hijos y nada más. Ahora mismo no tengo otra cosa en mente. La abogada de Felisa, Piedad Jara, está convencida de la escasa participación de su defendida en el caso de Anabel Segura. Sostiene que lo que hizo fue consecuencia de las amenazas de su marido. Del secuestro se entera, según su versión, al día siguiente
cuando detecta que su marido la noche anterior había llegado tarde, lleno de ropa, y al día siguiente lleno de barro y con unos pelos rubios en la ropa, y al día siguiente escucha la noticia en la radio y bueno, pues ve que la ropa está manchada y que hay pelos rubios, y empieza ella a atar cabos y deduce que puede haber sido el marido, porque mejor que ella le conocía, no le conocía a nadie. Y después del tema de, bueno, él posteriormente la confirma que sí, que se ha cometido el secuestro. Nunca le dice que ha habido un asesinato, que la víctima la habían matado, hasta el día mismo, la noche misma en que la obliga por la fuerza a grabar la cinta cassette con una voz que supuestamente tendría que hacer creer a la familia que era la voz de Anabel. Esta letrada cree que Emilio es un psicópata dispuesto a acusar indiscriminadamente. Está convencida de que su maldad le empuja a intentar implicar fraudulentamente a su exmujer y al que fuera su socio. Por otra parte, mantiene algunas dudas respecto a la instrucción y considera que no le benefician a la hora de ejercer la defensa. No consta en ningún folio del sumario cómo llegan a tener conocimiento de que es Emilio Muñoz el autor de estos hechos, porque lo único que dicen es que a raíz de que se dan a conocer a la opinión pública las voces, que reciben muchas llamadas, que constatan todas las llamadas, y que se ha llegado a tener conocimiento de que pudiera estar implicado en estos hechos Emilio Muñoz, pero curiosamente a quien interviene en el teléfono y a quien introduce micros en la casa no es Emilio Muñoz, sino a su hermano, Alfonso Muñoz. Entonces es que, bajo mi punto de vista, la policía evidentemente está ocultando la identidad de la persona que dio la pista. Siempre mi protesta ha sido por qué se nos oculta a las defensas conocer este dato, porque es fundamental para poder llevar a cabo una adecuada defensa. Ya está en marcha el juicio por el secuestro y muerte de Anabel Segura, una joven de 22 años, guapa, dinámica, sociable y emprendedora, cuyo destino se cruzó un día aciago en el camino de un par de desalmados. Los dos intervinieron materialmente ahorcándola. Pero es que aparte de eso sería improcedente, porque los dos han colaborado, y aunque uno no apriete el gatillo, valga la expresión en el caso de un arma, pues los dos han colaborado en ello, han participado y son coautores del hecho, ¿verdad? Aparte de que la explicación quedó a Cándido, pues es un poco absurda, ¿verdad? Que dice que él se fue a tomar, por así decir, el fresco, el aire, y cuando volvió se encontró con que el otro ya solo lo había matado. Pero vamos, a efectos penales es lo mismo, ¿verdad? Porque ambos son perfectamente coautores desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? De los hechos cometidos. El fiscal solicita tanto para Emilio como para Cándido 26 años y 6 meses de cárcel por los delitos de asesinato, detención ilegal y estafa en el grado de tentativa. Para Felisa pide 3 años y 6 meses de prisión por los delitos de encubrimiento y estafa en grado de tentativa. La familia de Anabel ya ha sido condenada a una eternidad de sufrimiento.